Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos. Ya están en sintonía de este su programa Descansando con Jesús, que se lleva a cabo todos los domingos por Facebook Live. Les saluda su amigo el pastor Nelson Ramírez Díaz, que por la misericordia del Señor está pastoreando la iglesia evangélica Pentecostés. Jesucristo es mi Salvador y Sanador aquí en Salitre, en la República del Ecuador de Sudamérica. Dios me los bendiga. Queremos mandar un saludo a todos los hermanos que ya están en sintonía de su programa Descansando con Jesús, y también aquellos que ya se están conectando con este programa. Igualmente queremos saludar al Ministerio Hombres y Mujeres de Valores allá en Nueva Jersey. Sí, allá en Nueva Jersey. Queremos saludar también a los hermanos, al ministerio, los hermanos en Cristo, sí, los hermanos unidos en Cristo, así también allá en Los Águilas. Dios los bendiga, Dios bendiga al ministerio La Lumbrera del pastor Hugo Alvarado de Nueva Jersey, a la iglesia de la profecía del pastor el Medrano, Sergio Medrano. Dios me lo bendiga grande y ricamente. Muy bien, amados, vamos rápidamente a abrir nuestra Biblia. Por favor, los invito a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis o el libro de Revelación. Por favor, capítulo 19, versículos 7, 8 y 9. Lo vamos a leer. ¿Ya lo tiene? Libro de Apocalipsis, el último libro de la Santa Biblia. Por favor, capítulo 19, versículos 7, 8 y 9. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a leerlo nuevamente, amado hermano, por favor. Capítulo 19, versículos 7, 8 y 9. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vistan de lino fino, limpio, resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu amor y por tu santa y bendita misericordia. Gracias, Señor, por esa palabra de vida, esa palabra de exhortación, esa palabra de edificación, esa palabra que nos llena de gozo, de alegría, sabiendo, Señor, que usted pronto viene a vernos, Señor amado, para estar reunidos, Señor, a esa boda del Cordero, Señor amado. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a vivir, Dios mío, Señor amado, en tu presencia. Ayúdanos a vivir, Señor, en el temor, en la reverencia y en el respeto de tu palabra, Señor amado. Te lo pedimos y te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema de esta santa tarde y noche se titula: ¿quiénes estarán en la boda del Cordero? Es una pregunta, mi amada hermana, mis amados hermanos,
que tal vez usted y cualquiera de nosotros la hemos hecho. ¿Quiénes estarán en la boda del Cordero? Hay miles de religiones que se están preparando para la boda del Cordero. Miles de religiones que se están preparando para la boda del Cordero. Y así también hay millones de personas que tratan a través de una religión o por su propio medio alcanzar un cupo para estar en la boda del Cordero. Pero ¿quiénes son los que estarán en la boda del Cordero? Amados míos, la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña, amados, quiénes son los que estarán en la boda del Cordero. Si nosotros examinamos el capítulo 19, versículo 7, amado, la Biblia nos dice lo siguiente: gocémonos. ¿Qué más? Dice la palabra: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Hasta ahí no había llegado. Amado, el pueblo de Dios tiene que estar contento y alegre, esperando ese suceso, amado, que va a pasar. Tarde o temprano puede esperar 5 años, 20 años, 30 años, 40 años, 80 años, pero eso va a suceder porque está escrito en la Santa Biblia. Y dice la palabra del Señor, amado, que no es hijo de hombre para mentir, ni hombre, amado, para arrepentirse. Todo lo que está en la Biblia tiene que cumplirse al pie de la letra. Y estamos viendo, amado, que todas estas cosas que están sucediendo en la faz de la tierra, amado, nos da señales, amado, de que Cristo está a la puerta, que Cristo viene ya y que su iglesia tiene que estar preparada, amado, para ese gran suceso que va a suceder, amado. Sí, eso va a pasar porque Dios, amado, nos enseña, nos dice que Él va a venir. Y si el Señor lo dice, amado, nosotros tenemos que creerlo. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que habrá guerra, rumores de guerra. Eso, amado, lo vemos. Vemos, amado, en Rusia, en Ucrania, en Israel, en Irán, en Pakistán. Vemos, amado, Estados Unidos. Vemos, amado, que la guerra, amado, es el pan del día, amado. Eso significa que Cristo está a la puerta de su venida. Dice la Biblia, la palabra dice, antes de mi venida, amado, también dice la ciencia avanzará. Amado, y vemos cómo la ciencia avanza hoy, amado. Usted a través de un celular, amado, usted hace el convenio, hace el pago. Usted a través de un celular, usted puede hablar con un familiar que se encuentra en Rusia, en cualquier parte del mundo, usted puede hablar con esa persona. Amado, la ciencia ha avanzado. Dice la Biblia también, amado, que habrá terremotos y vemos, amado, que los terremotos están en el pan del día en todas partes del mundo, amado, en China, en Pakistán, en Filadelfia, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, amado, los terremotos, amado, están ahí. Amado, eso significa que Cristo va a venir. Amado, la maldad avanzará y vemos, amado, cómo en el mundo entero, amado, la maldad ha avanzado, amado, el sicariato, la muerte, el robo, amado, los crímenes, amado. Dice la Biblia, la palabra del Señor, el pecado avanzará, amado. Y vemos, amado, Sodoma y Gomorra, homosexuales, amado, lesbianas, amado, hombres con hombres casándose, mujeres con mujeres casándose. En lo malo le dice bueno, en lo bueno le dice mal. Amado, todo eso está escrito en la Biblia, amado, antes que Cristo venga. Eso, amado, nos lo señala, amado, que Cristo está a la puerta. Pero la pregunta es, amado, ¿quiénes son los que estarán en la boda del Cordero? Porque aquí la Biblia
aquellos, amados, que han vivido, amados, una verdadera vida cristiana, amados, conforme a la voluntad del Señor. Eso, amados, estarán contentos y alegres, esperando, amados, que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que dice la Biblia, por favor, gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero. Ese suceso, amado, va a ser mundial. Todo el mundo va a ver, amado, cuando la gente, amado, va a desaparecer. Y la gente se va a preguntar: ¿dónde está mi tía? ¿Dónde está mi prima? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? ¿A dónde está mi hija? ¿Dónde está? Amado, el Señor se lo ha llevado. La boda del Cordero, amado, se está preparando allá en el reino de los cielos. Amado, los gobiernos se volverán locos preguntando qué ha sucedido. Dios, amado, va a llevarse a su pueblo. Pero ¿qué pueblo se va a llevar? Mire lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, 9, por favor. Vamos a leer, por favor. Romanos capítulo 10, 9. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Dice así, Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice así, 10, 9, sí, hermano. Romanos capítulo 10, 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así, por favor. Vamos a leerlo. Dice la siguiente, voy a leerlo del 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Está viendo, amado? Todos aquellos que confiesen, amado, que Jesús es el Señor de su vida, aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador y vive una vida agradable delante del Señor, ese será salvo, ese estará en la boda del Cordero. No es cualquier persona, la salvación no es por obra, la salvación no es por religión, la religión no te puede salvar, amado, las obras no te pueden salvar, la salvación es, amado, por la misericordia, amado, por la gracia de Dios, amado, dice la Biblia, de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para obtener esa vida eterna, amado, tenemos que rendirnos a los pies de Cristo. Tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos, amado, que entregar nuestra voluntad al Señor. Decir: Señor, mi Dios, tú eres soberano. Tenemos que entregar el control de nuestra vida. Señor, aquí está mi vida te pertenece. Tú la compraste a precio de sangre. Y tenemos que ser procesados por Dios, amado. Y cuando nosotros, amado, hacemos lo correcto y vivimos conforme a la palabra del Señor, entonces nosotros estamos preparados para estar en la boda del Cordero. Por eso que la Biblia, la palabra del Señor dice: sé santo, porque yo soy santo, en toda nuestra manera de vivir. Amado, esto no se trata de religión, esto no se trata de legalismo, esto se trata, amado, de vivir conforme a la palabra. El Señor dice en su palabra: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué dice la Biblia, por favor? Deuteronomio capítulo 8, 19. Vamos a buscar Antiguo Testamento, por favor. Vamos a movernos con la Biblia, por favor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 19. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8, versículo 19. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo, por favor. Dice así: pero si llegas a olvidarte a Jehová tu Dios y vas tras dioses ajenos, los sirves y ante ellos te inclinas, yo
afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. ¿Está viendo, amado? Nosotros no estamos atrás de una religión. Nosotros adoramos al Dios verdadero, amado, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que vino a la tierra, amado, dice la Biblia, 100% hombre, 100% Dios, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que resucitó el tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. A ese Dios nosotros adoramos, a ese Dios vivo nosotros, amado, estamos sirviéndole. Amado, nosotros no le servimos a dioses ajenos. Nosotros, amado, no adoramos a imágenes. Amado, nosotros no adoramos a aquellos, amados, que no tienen valor alguno, que tienen ojos y no ven, que tienen mano y no te toca, que tienen pie y no camina, que tienen boca y no te habla. Nosotros adoramos al Dios vivo, aquel que cambia, aquel que transforma la vida del hombre, aquel que nos sacó de la inmundicia, aquel que nos sacó del pecado, aquel que nos sacó de los rumbos del infierno y nos trajo a una vida nueva. A ese Dios nosotros adoramos. Hay miles y miles de religiones, amados, que tratan de llegar a la boda del Cordero. Y hay millones y millones de personas, amados, que quieren conseguir un cupo para entrar en la boda del Cordero. Pero ¿quiénes son los que estarán en la boda del Cordero? Aquellos, amados, que han entregado su corazón a Dios, aquellos que se han apartado del pecado, aquellos que han dejado la idolatría, aquellos, amados, que viven para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado, hay que reconocer nuestro pecado y aceptar a Cristo. Voy a volverlo a decir. Hay que reconocer nuestro pecado y aceptar a Cristo. Hay gente, amado, millones de gente que quiere entrar al reino de los cielos. Amado, está en la boda del Cordero, pero no han confesado su pecado. Siguen viviendo en el pecado. Tienen una religión, sí, pero amado, la religión no cambia. La religión no transforma la vida. Siguen haciendo lo malo, siguen el adulterio, siguen la fornicación, siguen el homosexualismo, siguen el lesbianismo, siguen la mentira, siguen el orgullo, siguen el odio, siguen el resentimiento, siguen la venganza. Es decir, amado, su vida, amado, es una vida de pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Volvamos, por favor, a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Dice así: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa, nosotros, la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente. Lino fino, amado, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, porque Él es santo y 3 veces santo. Dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Obediencia a la palabra del Señor, respeto a Dios, temor a Dios. Eso es santidad. Amado, aquel que vive en la pelea, en la discordia, aquel que vive en las drogas, en el alcohol, aquel que vive en el pecado del homosexualismo, en el pecado del liberalismo, aquel que vive en el adulterio, aquel que vive haciendo lo malo, amado, no podrá estar en el reino de los cielos, no podrá estar en la boda del Cordero, porque el Señor es santo y 3 veces santo. Dice la Biblia: ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Amado, nosotros tenemos que vivir una vida agradable delante del Señor. Por eso que la Biblia dice ahí mismo, capítulo 19, versículo 8, y a ella, o sea, a la iglesia, a la esposa, se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente. Pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. ¿Y qué significa santo? Apartado, separado del pecado, íntegro, entero para Dios. Amado, eso, amado, nosotros tenemos que hacer. No podemos vivir en la mentira y decir que nosotros somos hijos de Dios. No podemos vivir en el pecado y decir que nosotros somos siervos de Dios. Amado, nos engañamos a nosotros mismos, amado, pero jamás podemos ser engañados engañar a Dios. Amado, no podemos estar, amado, en la boda del Cordero, siendo mentirosos, siendo ladrones,
significa un nuevo hombre creado conforme a la imagen de Dios. Él es santo y 3 veces santo. ¿Quiénes son los que estarán en la boda del Cordero? Los que son lavados por la sangre de Cristo y viven una vida agradable delante del Señor. Amado, hay que vivir y mantenerse en obediencia. Sí, hay que vivir y mantenerse en obediencia hasta el final. Al que venciere, le daré la corona de la vida. Esto no es cuestión de una semana, esto no es cuestión de un mes, esto no es cuestión de 3 meses, esto hasta el final de la carrera. Amado, nuestra carrera termina, sea que Cristo venga o sea que el Señor nos llame a su presencia. Pero nosotros, amados, tenemos que vivir una obediencia, amado, mantenernos fiel al Señor hasta el final de nuestra carrera. Amado, ¿qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Por favor, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Por favor, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 23. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Vamos a leerlo, por favor. 5:23 del libro de 1 Tesalonicenses. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice así. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y leemos la palabra del Señor. Que el mismo Dios, escuchen bien, que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice la Biblia, la recomendación que nos hace Pablo, amado, nos dice de la siguiente manera. Permíteme, por favor, leerlo nuevamente, por favor. Que el mismo Dios de paz santifique. La palabra santifique significa limpiar. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con la palabra. Con la palabra de Dios. Esa palabra nos limpia todos los días. Cuando la palabra nos dice que no debemos mentir, nosotros dejamos la mentira. Cuando la palabra nos dice que no podemos engañar, nosotros dejamos el engaño. Cuando la palabra nos dice que el adulterio es pecado, nosotros dejamos el adulterio. Cuando la palabra dice que el homosexualismo y el lesbianismo es pecado, nosotros dejamos de vivir así. Es decir, que la palabra mismo nos corrige. La palabra mismo, amado, nos santifica por dentro y por fuera. Por eso que la Biblia, la palabra del Señor dice que el mismo Dios, no es el Papa, no es el pastor, no es el sacerdote, no es el líder, dice que el mismo Dios de paz os santifique, os te limpie por completo. La obra que Dios comience en tu vida y en mi vida, Él mismo la termina. Él nunca hace una obra media. Dice, santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No es cuestión que algunos dicen, es que Dios lo que quiere ver es el corazoncito. No. Dios, amado, a medida sea que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu sea santificado, sea limpiado. Dice la Biblia, por favor, en el capítulo de Romanos 12:1, dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable delante del Señor. Amado, nuestro cuerpo es templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Amado, podemos, amado, hacer lo que queremos con nuestro cuerpo. Este cuerpo le pertenece a Cristo. Dice la Biblia que aquí mora el Señor en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Pues vamos a leerlo nuevamente. Que el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que guardéis, sea guardado, sea cuidado, sea protegido, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está viendo? Eso es hasta el final, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, o hasta cuando la muerte nos llame a su presencia. Amados, no podemos tener una doble vida, no podemos servirle a un Dios y al otro Dios, no podemos servirle al Señor y servirle al mundo. No, amados, hay una gran diferencia, y aquel
que se disfraza, amado, vive una vida media. Amado, vive de apariencia. Por eso que el Señor le dijo a los fariseos: fariseo hipócrita, limpia primero lo de afuera para que puedas limpiarlo de adentro. Amado, que lo que hay dentro de tu corazón, del corazón mana la vida. Si tu corazón hay odio, resentimiento, hay amargura, pelea, contienda, adulterio, malos pensamientos, eso es lo que tú vas a hablar. Amado, si tú eres un verdadero hijo de Dios, amado, tú, amado, odia todo pecado, odia todo lo malo y comienza a vivir para Dios. El verdadero cristiano se diferencia de aquellos que no son, en el modo de caminar, en el modo de hablar, en el modo de expresarse, en el modo de vestirse. Hay una gran diferencia. No me vengan a mí a decir que es el corazoncito que Dios anhela y dice: aquí está la Biblia, la palabra del Señor. Amado, ¿quiénes son los que estarán en la boda del Cordero? ¿Usted cree que estarán en la boda del Cordero aquellos que andan semidesnudos en la calle? ¿Tú crees que estarán en la boda del Cordero aquellos, amados, que se acuestan hombres con hombres, mujeres con mujeres, que se casan con el mismo sexo, amados, es decir, mujer con mujer, hombre con hombre? ¿Tú crees que ellos estarán en la boda del Cordero? ¿Usted cree que Dios va a permitir, amado, que esas personas estén en la boda del Cordero? Dice la Biblia que ninguna cosa inmunda estará en el reino de los cielos. Amado, no podemos estar, amado, con la justicia y la injusticia. No hay una buena comunión, amado, con la luz, con las tinieblas. ¿Quiénes son entonces los que estarán en la boda del Cordero? Mira lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Amado, Mateo capítulo 3:10. Mateo capítulo 3:10. Esto es lo importante, amado. Esto es la puerta que usted tiene para poder llegar al reino de los cielos. ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 3:10, por favor. Vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Vamos a buscarlo, por favor. Mateo, sí. Mateo capítulo 3, versículo 10. Lo vamos a leer, por favor. Dice así: Además, escuche bien, mi amada hermana. No es el pastor, no es el líder de la iglesia, no es el presidente del concilio que está diciendo eso. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto, buen fruto, es cortado, echado al fuego. ¿Está viendo, amado? Dios, amado, nos compara como árboles. Aquel árbol que no da fruto, no da un fruto, que será cortado y echado al fuego. Amado, ¿qué clase de fruto de arrepentimiento está dando? ¿Qué clase de fruto de arrepentimiento nosotros estamos dando? ¿Cómo tú vives con tu familia? ¿Cómo tú vives en tu barrio? ¿Cómo tú vives? ¿Cómo tú andas, amado, con tus compañeros de colegio, de universidad, de trabajo? ¿Qué testimonio tú estás dando? Dice la Biblia, la palabra del Señor, que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿No sabéis que vosotros somos luces? Amado, si tú no caminas bien delante del Señor, amado, no podrás entrar, amado, en la boda del Cordero. No podrás llegar, amado, al reino de los cielos. Podrás cantar bonito, podrás predicar bonito, podrás seguir en tu iglesia, amado, pero si tú vives una vida de pecado y no estás dando verdadero fruto de arrepentimiento, amado, nos quedaremos. Voy a leerlo nuevamente, por favor. Dice la Biblia: por su fruto lo conoceréis. Y eso me hace recordar de un pasaje bíblico que dice: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre, Señor, pusimos la mano sobre el enfermo y ellos sanaban. Y el Señor era: qué bueno, pero yo tengo que decirles algo a ustedes. Fuera de mí, hacedores de maldad, porque su nombre no está escrito en el libro de la vida. Amárrelo y échelo al lado del fuego. ¿Está viendo, amado? Hay que vivir el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es cambio, transformación de dentro hacia afuera. Amado,
por eso, amado, ¿cómo está tu corazón? Si tu corazón ha sido cambiado, transformado, amado, por la palabra de Dios, entonces tú vas a hablar cosas buenas, cosas positivas. Pero si tu corazón no ha sido cambiado, todavía tienes rencor, tienes resentimiento, tienes odio, tienes venganza, todavía, amado, estás pensando en los placeres, en los deleites del mundo, entonces significa que tu corazón está aquí en la tierra. Y tú hablarás de eso, cosas malas, perversas. Amado, ¿quiénes son los que estarán en la boda del Cordero? Aquellos que han vivido una vida agradable delante del Señor. Por favor, ¿cómo podemos llegar a la boda del Cordero? ¿Cómo puedo yo alcanzar la boda del Cordero? Ya he aceptado a Cristo. Estoy caminando con el Señor. Estoy obedeciendo la palabra. Pero necesitamos, amado, armas espirituales para sostenernos, amado, porque el enemigo viene, amado, con toda su fuerza a tratar de tumbarnos, a tratar de sacarnos del camino del Señor para que usted y yo no estemos en la boda del Cordero. Y es necesario esas armas espirituales. Dice la Biblia, la palabra del Señor, en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra demonios en las regiones celestes. Miren por favor, que dice la Biblia, la palabra del Señor, las armas espirituales. Mateo capítulo 9, 14, que dice la Biblia, la palabra del Señor. Vamos a buscarlo. Mateo 9, 14. Por favor, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 9, 14, por favor. Sí. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo le será quitado y entonces ayunará. ¿Está viendo, amado? Jesús estaba en medio de sus discípulos. El Señor, amado, le estaba enseñando a sus discípulos. El Señor lo estaba entrenando a sus discípulos. Amado, para que ellos hagan la obra de evangelista. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que una vez que estaban preparados, los envió a predicar la palabra. Dice la Biblia, la palabra del Señor, dice: ir y predicar el evangelio a toda persona. Ese es un mandato de Dios, amado, que nosotros tenemos que obedecer. Y el primer, amado, arma que el Señor nos da a nosotros es el ayuno. Amado, el ayuno, amado, nos da fortaleza. Un ayuno con propósito. Señor, yo deseo, Señor mi Dios, voy a ayunar este día, Señor, para que me dé fortaleza. Me siento débil, Señor, en los ataques del enemigo, Señor amado, me ha limitado. Pero necesito, Señor amado, este ayuno para que tú me fortalezcas, Señor amado. Y usted comienza a ayunar, amado, un día o 2 días, según lo que el Señor diga, amado. Entonces usted se va a levantar, amado, fortalecida en el Señor. Dice la Biblia, la palabra del Señor: fortaleceros siempre en el Señor. Amado, esto es como cuando usted coge un tanque en un carro y le pone gasolina y se va a otra ciudad y llega un momento que usted, la pluma de la gasolina del marca que ya está muy baja, que necesita llenar nuevamente el tanque. Asimismo, amado, si usted le llena el tanque, amado, usted se va a quedar botada o botado en carretera. Pero si usted llena el tanque, seguirá su camino contento y feliz. Asimismo, amado, nosotros necesitamos a buscar la presencia del Señor, buscar la vida, fortalecer siempre en el Señor. Amado, tenemos que quebrantarnos delante de Dios, porque los días son difíciles. Amado, este mundo, amado, está trastornando a la humanidad. Este mundo, amado, está trastornando aún a los escogidos por Dios. Y es tiempo que la iglesia, amado, comience a buscar la presencia del Señor, porque los días del final se acerca. Estamos cerca de que Dios levante a su iglesia, porque se va a llevar a cabo la boda del Cordero.
Amada, mi amado, ¿usted está preparado para esa boda del Cordero? No me venga a decir si yo estoy preparada o estoy preparada porque yo soy pastor, yo soy pastora, yo soy líder, yo canto bonito, yo hago esto y aquello. No. La salvación no es por eso. La salvación es por la gracia, por la misericordia del Señor. Estamos preparados espiritualmente, amados. Estamos viviendo conforme a la palabra del Señor. Nos hemos humillado delante del Señor. Quebrantamos nuestro corazón delante del Señor. Buscamos la dirección del Señor. Dice la Biblia, la palabra. Orad siempre, amados. Orad siempre. Orad sin cesar. ¿Por qué el Señor dijo eso, amados? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quiénes son los que estarán en la boda del Cordero? Amado, tenemos que hacer las cosas correctas delante del Señor. Por favor, ¿qué dice la Biblia? Por favor, vamos a buscarlo. Lucas capítulo 21. Versículo 36. Por favor. Lucas capítulo 21, versículo 36. Nuevo Testamento, por favor. Lucas capítulo 21, versículo 36. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Lo voy a leer despacio, por favor. Velad, pues, orando en todo tiempo. ¿Está viendo? Velad Nelson, orad velad Pedro, velad Germania, velad Manuel, velad, pues, orando en todo tiempo. ¿Por qué? Que seas tenido por digno de escapar de toda esta cosa que vendrá y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Amado, si usted y yo, la iglesia, no ora, la iglesia no ayuda, no puede estar en pie. Estoy hablando espiritualmente, amado. Hay iglesia, amado, que espiritualmente está muerta, que espiritualmente no está caminando, amado, está derrotada. El enemigo la tiene caída, amado. ¿Por qué? Porque están caminando conforme el mundo camina. La iglesia se ha hecho una iglesia mundana, una iglesia, amado, llena de pecado. La iglesia, amado, ha permitido la mundanidad, la apostasía dentro de la casa del Señor. Amado, ¿por qué? Porque se descuidaron, amado, no velaron, amado, no oraron, no ayunaron, amado. Y la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, es aquella que se mantiene firme en la palabra del Señor, aquella que se mantiene en la senda antigua, aquella que se mantiene en la santidad. ¿Qué es la santidad? Santidad es obediencia a la palabra del Señor. ¿Qué es santidad? Reverencia, respeto a Dios. ¿Qué es santidad? Temor a Dios. ¿Qué es santidad? Tener misericordia, tener compasión, amarnos unos a otros, amar a nuestro enemigo. Eso es santidad. Amado, por favor, volvamos nuevamente. Mateo capítulo 5, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Hay muchas iglesias mundanas, amados, que comenzaron en la santidad, comenzaron en el Espíritu y ahora son iglesias carnales. Mire lo que dice la palabra del Señor. Sí, por favor. Mateo capítulo 5, por favor. Versículo 43, por favor. ¿Qué dice la Biblia en la palabra del Señor? Escuche bien lo que dice el Señor. Oíste que fue dicho, pasado, oíste, hermano, en el pasado, oíste que fue dicho, ¿qué escuché yo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso fue en el pasado, ojo por ojo, diente por diente. Tú me la debes, tú me la haces. Así. Eso es en el pasado. Tú me la debes, yo te la hago. Y te doy un poquito más para que te dé. Eso es en el pasado. Ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora, ¿qué dice? Pero yo os digo, presente, dice el Señor Jesús. Pero yo digo ahora, presente. Amad a vuestro enemigo. Qué difícil se nos hace amar a nuestro enemigo. ¿Cómo es posible que yo tengo
que amar a aquella mujer que me hizo daño, a aquel hombre que me hizo daño, a aquel hombre que destruyó mi familia, que violó a mi hijo, que violó a mi hija, aquella mujer que destrozó mi hogar, aquel hombre que por causa perdí mi trabajo, etcétera. ¿Cómo yo lo voy a perdonar? Amado, la Biblia, la palabra del Señor nos enseña y nos dice, lo voy a repetir, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendice a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Está viendo? Si tú no haces nada de eso, mi amada hermana, y tu corazón está lleno de odio y resentimiento, yo no lo voy a perdonar. Que lo perdone Dios, pero por mi lado, yo no lo voy a perdonar. Tú no vas a entrar al reino de los cielos. Puedes estar en la iglesia, puedes saltar, puedes brincar, puedes hablarte en lengua si Dios te lo permite. Pero tú no puedes entrar al reino de los cielos. Pero tu corazón está lleno de odio, resentimiento y de raíz de amargura. Tienes que perdonar a aquel que te hizo daño. Y dice la Biblia, haz un bien a aquel que te quiere hacer un mal. Amado, ¿por qué? Que dice el capítulo 5, versículo 45, que es la clave, la llave para entrar en el reino de los cielos. Que dice, para que seas, Nelson, para que seas hijo, hermana, para que seas hija de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justo e injusto. ¿Está viendo? Si tú y yo queremos ser hijos de Dios, tenemos que saber perdonar aún a nuestros enemigos. Tenemos que hacer amado lo bueno. Dice la Biblia que no hace pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, te es pecado. Amado, ¿quiénes son los que estarán en la boda del Cordero? No puede estar en la boda del Cordero una persona que no ha sabido perdonar. El Señor Jesús, amado, lo maltrataron, lo humiliaron, lo escupieron, lo flagelaron. Y dijo, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Al Señor Jesús, amado, Judas lo traicionó, Pedro, amado, lo abandonó, lo negó, pero sin embargo, amado, Pedro se regresó y el Señor lo perdonó. Y vemos un Pedro cambiado, transformado por el poder de Dios. Amado, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Amado, dice la Biblia, la palabra del Señor, que nosotros debemos seguir la pisada de Jesucristo. Amado, dice la Biblia, la palabra del Señor, que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Si usted y yo tenemos la mente de Cristo, debemos perdonar. Si usted no perdona, mi amada hermana, mi amado hermano, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Puede estar en la mejor iglesia, pero no va para el cielo. Tenemos, amado, que hacer lo correcto. ¿Quiénes son los que estarán en la boda del Cordero? Amado, por favor, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Por favor, que este suceso pronto va a suceder. Tal vez mañana, tal vez la próxima semana, tal vez un mes, 2 meses, no lo sé, pero va a suceder, porque Dios lo ha dicho, que va a venir a ver a su esposo, a su iglesia. Por favor, Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Dice de la siguiente manera: yo vengo, Nelson, yo vengo, Gladys, yo vengo, Leonor, yo vengo, Roberto, yo vengo, Julio, yo vengo como ladrón. No dice que ladrón, como ladrón. Bienaventurado, feliz, dichoso el que vela y guarda su vestidura, no sea que ande desnudo y vea su vergüenza. ¿Está viendo, amado, que el Señor nos está diciendo: yo vengo, Nelson, cuídate, búscame? Y dice: bienaventurado, feliz el que vela, el que cuida su salvación. Mi amada hermana, mi amado hermano, cuida, vela tu salvación. Esa salvación le costó la sangre de Cristo, la vida de Jesús, amado. Él derramó su sangre para que tú puedas ser salvo, para que nosotros podamos ser salvos. Amado, tenemos que cuidar esa salvación, amado, hasta el final de nuestra carrera. Pablo pudo decir: he terminado la carrera de la fe, he peleado la buena batalla. Para mí el
en la boda del Cordero. No son los religiosos. No son aquellos que dicen, no, es que yo he hecho buena obra, no, es que en el momento que yo me muera, mi dinero va a ir a la Junta de Beneficencia, va a ir a hacer donaciones para lo de cáncer, para lo que tienen SIDA. No, esas buenas obras tampoco te salvan. Porque si fuera por obra, el Señor Jesucristo murió en la cruz vanamente. Pero dice la Biblia, la palabra del Señor, que somos salvos por la gracia del Señor. Tenemos que cuidar nuestra salvación, ¿verdad? Por nuestra salvación. Mire por favor qué dice la Biblia, la palabra del Señor, por favor. Santiago 4:4. ¿Qué dice la Biblia? No podemos vivir para Dios y vivir para Satanás. No podemos vivir para Dios. No. ¿Qué dice la Biblia? No podemos vivir para Dios y vivir para Satanás. No lo podemos hacer. Amados, la luz y la tiniebla no tienen comunión. ¿Qué dice la Biblia, por favor? Capítulo 4, sí. 4:4, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Del libro de Santiago, sí. Por favor, vamos a leerlo y lo voy a leer despacio, por favor. Dice así la palabra del Señor. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Permíteme leerlo de otra forma, por favor. Dice así: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el pecado es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del pecado, se constituye enemigo de Dios. Y aquí la palabra clave, amado, que adúlteros. Hay tres clases de adulterio. Tres clases de adulterio. Adulterio físico, adulterio moral y adulterio espiritual. Y aquí está hablando de adulterio espiritual. El adulterio físico es que si usted tiene su esposo o su esposa y usted se acuesta con otro hombre que no es su esposo o se acuesta con otra mujer que no es su esposa, usted adultera. Ese se llama el adulterio físico. El adulterio moral es cuando usted, como mujer, mira a un hombre y lo desea y dice: qué lindo hombre, qué pierna, qué músculo, y se lo lleva a la mente y lo desnuda y lo desea tenerlo. Usted ya adulteró moralmente. Y viceversa, el hombre también ve a una mujer y dice: qué cuerpo de guitarra, qué pierna, qué seno, qué pómpidos. Y viene, se la lleva a la mente y la desnuda y ya está realizando sexo en la mente. Eso se llama adulterio moral. Por eso que la Biblia dice: si tu ojo te comete el pecado, preferible sacar tu ojo y que entre el reino del cielo como ojo mío. Eso lo dice el Señor. ¿Y qué es el adulterio espiritual? Que usted y yo somos la esposa del Señor. Somos casados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando usted coquetea con el mundo, va a estar coqueteando con el diablo. Eso se llama adulterio espiritual. Que usted tiene un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y los que caminan así, mi amada hermana, no entrarán en el reino de los cielos. No podemos vivir para Dios y vivir para Satanás. No lo podemos. La luz con la tiniebla no tiene comunión, ni la justicia con la injusticia. No podemos adorar a los dioses. Amamos a uno y aborrecemos al otro. Amado, tienes que tomar una decisión. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que Dios es santo y 3 veces santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿quiénes son los que estarán en la boda del Cordero? ¿Estás tú preparado, amado? Si esta noche, o esta tarde, o esta madrugada viene el Señor, ¿estamos nosotros preparados? No hagamos lo que hicieron las 5 virgenes insensatas que recién fueron a prepararse, a coger aceite para su lápiz, y cuando regresaron ya el esposo había venido. Hagamos como las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite suficiente en su lámpara y vino el Señor y se las llevó. Solamente usted sabe si usted está preparada o no está preparada. Amado, Dios nos está dando tiempo que nos preparemos. ¿Quiénes son
los que estarán en la boda del Cordero. Amado, por favor, voy a terminar con esto, por favor. Dice la Biblia, la palabra del Señor. 1 Juan, capítulo 1, versículo 15. Vamos, por favor. 1 Juan, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Dice así, de la siguiente manera. 1 Juan, capítulo 1, versículo 15. Dice así. Por favor, perdón un ratito. Por favor, un ratito. No, estoy equivocado. Por favor, estoy equivocado. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25, 1, si es ese. Mateo, capítulo 25, 1, por favor. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Mateo, capítulo 25, 1, por favor. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Dice de la siguiente manera, lo que yo le acabé de decir. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensata tomando su lámpara no tomaron consigo aceite. ¿Qué significa eso? No se llenaron de la presencia de Dios. No se llenaron, amados, de la santidad. No se llenaron del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu de Dios, sino que comenzaron ellos a vivir su propia vida, su propio estilo de vida, y no quisieron llenarse de la presencia del Señor. Ustedes ya saben, amados, no voy a seguir ahí más adelante, amados, solamente quiero terminar con esto lo que le dije, amado. Proverbios capítulo 8, 17, por favor. Que dice la Biblia, la palabra del Señor. Proverbios 8, 17, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Vamos a leerlo, por favor. Proverbios capítulo 8, 17. Dice así la palabra del Señor. Por favor. 8, 17. Vamos a leerlo. Yo amo, escuche bien, yo amo a los que me aman. Y me hallan lo que temprano me buscan. ¿Estás viendo? Tú amas a Dios, hay que buscar a Dios en oración. Tal vez tú te puedes levantar a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana, a 6 de la mañana, o puede ser a las 9 de la mañana. El horario que tú tengas, donde tú puedas tener una opinión íntima con Dios, a solas donde nadie te puede interrumpir. Pero es necesario, amado, que nosotros hagamos eso. Yo amo a los que me aman y me hallan lo que temprano me buscan. Muy bien, me falta uno más y terminamos. Ahí mismo, por favor, en Mateo capítulo 25, 13, y damos terminado la enseñanza del día de hoy. 25, 13, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Ahí de las 5 vírgenes, prudentes y 5 insensatas. El 13, por favor. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso es lo que nos dice, amado, la Biblia. Nelson, Mateo, no me dice Nelson, velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos estar preparados para el día que Cristo venga. ¿Quiénes son entonces los que estarán en la boda del Cordero? Los que han recibido a Cristo como su único suficiente Salvador. Se han mantenido firmes en la palabra del Señor. Han venido vientos fuertes, tempestades fuertes, huracanes fuertes,
problema fuerte, se ha mantenido firme en los caminos del Señor, que su casa espiritual la edificaron en la roca, es Cristo Jesús. Aquellos que ayunan, aquellos que oran, aquellos que vigilan, aquellos que obedecen la palabra del Señor, aquellos que viven una obediencia completa, entera, delante del Señor. Aquellos, amados, que viven en el temor de Dios, la reverencia, el respeto a Dios, aquellos que son íntegros para el Señor. Ellos son los que están listos para irse con el Rey de Reyes y Señor de Señores y estarán en la boda del Cordero. Mi amados hermanos, no es cuestión de religión, ni cuestión, amado, de que yo sé Biblia, ni cuestión de que yo tengo 20, 30 años en los caminos del Señor, ni cuestión de decir yo tengo 3, 5 iglesias que he levantado. Esta es cuestión de obediencia, de rendirse a los que le Cristo totalmente, de entregarle nuestra voluntad en las manos de Dios y decirle al Señor, tú eres el soberano, hágase tu voluntad ahora en mi vida. Entregar el control de nuestra vida en las manos del Señor. Señor, tú sabes el futuro de mi vida, Señor. Ayúdame, enséñame a tomar las decisiones correctas, conforme a tu voluntad perfecta. Ayúdame a tomar decisiones, Señor, y ser procesados por Dios. Cuando nosotros somos procesados por Dios, conocemos a Dios en todo aspecto, como nuestro proveedor, como nuestro sanador, como nuestro redentor, como nuestro protector y como aquel que viene a levantar su iglesia santa, pura y limpia. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu santa y bendita misericordia. Ayúdanos, Dios mío, y Dios amado, a seguir hacia adelante, Señor. El tiempo se acorta. Tu venida está más cerca que ayer, Señor amado, Dios eterno. Padre, todo lo que está pasando en la faz de la tierra, la guerra, Señor, el hambre, la sequía, Señor amado, la ciencia que ha avanzado, la maldad que ha avanzado, Señor, mi Dios amado, me dice, Señor, que tú estás cerca de tu venida. Ayúdanos, Dios mío, a mantenernos firmes, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, oh Dios, a buscar, Señor, mi Dios, la senda antigua, Señor, la santidad, Dios, conforme a tu voluntad, Señor amado, Dios eterno. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. En tus manos te entrego mi vida, Señor. En tus manos te entrego mi familia, Señor, mi Dios amado. No permita que mi familia se quede, Señor. No permita, Dios mío, Señor, mi Dios amado, que ninguno de ellos se pierda, sino que todos procedan a un verdadero arrepentimiento. Tu palabra dice, Señor, sé salvo tú y tu casa, Señor. Pero primero tengo que ser salvo yo, Señor. Ayúdame a dar un verdadero fruto de arrepentimiento, Señor. Ayúdame a perdonar a aquellos, Señor, que me hicieron daño. Ayúdame, Dios mío, Señor, sanar mi corazón de todo odio, de todo resentimiento, de toda raíz de amargura, Señor, de toda venganza. Sáname, Señor, Padre, Dios eterno, mi corazón, Señor, y sana mi vida espiritual, Señor, mi Dios eterno, para vivir una vida agradable, conforme tú quieres que vivamos, Señor, mi Dios eterno. Padre, te lo pido y te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Jesús con su gracia, en este vacío, permitido eternar. Ese vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, lo llenó mi Señor. Dios bendiga a nuestra amada pastora Rosa Leonor Santana de la República Dominicana. Estamos orando a ver si Dios nos permite estar nuevamente allá para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Dios bendiga hasta su familia, Dios bendiga a todos allá en la República Dominicana. Dios bendiga a nuestro amado hermano Pedro. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pedro Armando, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los que han estado en sintonía de su programa, Descansando con Jesús. Será hasta el próximo domingo, si Cristo no ha venido
o si el Señor no me ha llevado a su presencia. Mientras tanto, Maranata, a portarse bien.